Bien, entonces al interpretar una gráfica, lo primero que se hace es determinar si es una función o no. Entonces acá en este primer ejemplo, determinar si la gráfica representa una función, lo hacemos aplicando la regla de la recta vertical. Entonces el hecho es, si puedo trazar en cualquier punto de la gráfica una recta vertical y esa recta corta en más de un punto a la curva, entonces ahí se puede concluir que la gráfica no representa una función. ¿Por qué? Porque diríamos que este valor de x tendría una, dos y tres imágenes en y, o sea en el codominio. Recordemos que la definición de función admite que el valor de x debe tener solamente una imagen en y. ¿Listo? Entonces esta no sería función y ahí terminaría el asunto. En un segundo ejemplo, en este caso, podría ser la representación de una función por partes o a trozos. Entonces, en este caso, si trazamos por cualquier punto una recta vertical, observamos que siempre va a cortar la gráfica en un solo punto. Entonces, concluimos que es una función. Ahora, para determinar si es par o impar, entonces, la manera práctica, para que una función sea par, significa que tanto valores en el cuadrante, en el eje positivo de las x, se repiten los valores en el eje negativo de las x. Es decir, si acá hay un valor para 3, en x positivo, este mismo valor se debe repetir en menos 3 en la parte del eje negativo. ¿Listo? Pero entonces en este caso se observa que no hay similitud en los valores de la gráfica. De otra manera, si usted puede doblar el plano cartesiano sobre el eje Y, lo dobla, las gráficas de ambas partes deben coincidir. Entonces en este caso pues plenamente se ve que no. Y para determinar si una función es impar, entonces lo que hacemos es, si este valor está acá, que representa en 3.5, este valor voy a verlo acá en 3.5, pero con signo negativo. Entonces observamos que el valor no se repite acá con signo negativo. Entonces en este caso tampoco es impar. Entonces la función no es par ni es impar. Ahora, intervalos de decrecimiento y crecimiento. Entonces comienzo con los intervalos de decrecimiento. Entonces siempre lo voy a tomar de izquierda a derecha, o sea, voy avanzando sobre el eje X. Entonces en este caso, arranco desde menos 5 y la gráfica comienza a bajar. Entonces eso quiere decir que decrece. Entonces en este intervalo entre menos 5 y menos 1.5, el intervalo decrece. Los tomo cerrados porque la función está señalando que está definida. Entonces recordemos que cuando ese punto cerrado me está indicando que la función está definida en ese punto. Ahora, intervalos de crecimiento, entonces sigo avanzando. Entonces, en el momento que la curva comience a subir, ahí es un intervalo de crecimiento. Entonces, en este caso, el intervalo de crecimiento sería entre 1 y 3.5. Entonces, como ven acá, también está definido, entonces lo tomamos cerrado. Ahora, para determinar el dominio, entonces el dominio se determina a partir de los valores que se toman en el eje X. Entonces usted va avanzando y va mirando en qué valor está definida o no definida la función en el eje X. Entonces en este caso, arranca desde menos 5, avanza, está definida, avanza, a pesar que acá no está definida la función, acá sí. Entonces sigue en el punto 1 definida la función, entonces sigo avanzando y terminamos acá en 3.5. Eso quiere decir que la función hace este recorrido desde menos 5 hasta 3.5 en los valores del dominio. Entonces por eso es un intervalo cerrado para el dominio. Y el rango lo toma con valores con respecto al eje Y. Entonces en este caso el mínimo valor arranca desde menos 2 y el máximo valor que logra la función está en 3. Y igualmente lo tomamos como intervalo cerrado. Ahora, en un tercer ejemplo, otro ejemplo de función a trozos podría ser, observamos que la función muestra unas curvas que van primero acá, crecen y acá van desde menos infinito, crecen, punto máximo acá y vuelve a decrecer y acá aparece nuevamente. Acá esta partecita que estoy señalando con línea punteada se llama asíntota, la recta es asíntota, es decir, esta curva nunca va a tocar
es asíntota y esta tampoco. Igual pasa acá. Esto se me convierte en una recta asíntota. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta ahorita en la definición. Ahora, ¿es una función? Sí. Puedo trazar cualquier recta vertical y no va a cortar en más de un punto. ¿Es una función par o impar? Esta podría ser una candidata a ser función par, pero ¿qué pasa? Si yo miro acá valores de este 1, en el eje Y valdría menos 1. Entonces, para que sea par, en menos 1 también tendría que bajar a menos 1, y no bajo a menos 1, bajo a 0.5 más o menos negativo, o 0.6 más o menos ahí. Entonces, estos valores deben ser iguales para que se pueda determinar que la función es par. ¿Listo? Entonces, no es par ni es impar. Intervalos de crecimiento. Entonces, acá comienzo desde esta parte del eje X y veo que la curva comienza a subir, a incrementar. Entonces, eso es un intervalo de crecimiento. ¿Desde dónde? Desde menos infinito hasta menos 3, que es la asíntota. Unido con otro intervalo de crecimiento, que sería acá. Desde menos 3, porque acá arranca desde menos infinito y comienza a crecer. Desde menos 3 hasta el punto máximo que me muestra la curva. En este caso, esta curva encuentra un punto máximo más o menos en 0.5 negativo. Y ahí comienza a descender. Entonces, el intervalo de crecimiento sería desde menos 3 hasta 0. Entonces, intervalo de crecimiento. Intervalo de decrecimiento. Entonces, acá, como les decía, comienza a descender. Entonces, decrece entre 0 y 1.5 positivo. ¿Listo? Unido con el intervalo de 1.5 hasta infinito. Y lo tomo abierto porque 1.5 es una asíntota, es decir, no está definida en la función. Ahora el dominio. Entonces, observamos los valores que se dan en el eje X. Entonces, hay puntos críticos que sería acá en menos 3 y en 1.5, que son asíntotas. Es decir, la función no está definida en esos dos puntos. Entonces, ¿qué hago? Los intervalos correspondientes. Entonces, va desde menos infinito hasta menos 3, unido, desde menos 3 hasta 1.5, unido, desde 1.5 a infinito. En todos los casos, en este caso, para este ejemplo, son intervalos abiertos. ¿Listo? Menos 3 por ser asíntota, 1.5 también por ser asíntota, y los extremos infinitos porque no se pueden tomar los valores específicos. Ahora, el rango. Entonces, el rango va a tomar los valores que se dan para el eje Y. Entonces, en este caso, la curva desde menos infinito hasta acá, hasta 0.5 negativo, unido. Y acá, esta recta, el eje X, es una asíntota de la curva, que la curva nunca la va a tocar. Entonces, el otro intervalo del rango sería desde 0 hasta infinito. Como ven, las curvas se proyectan hasta infinito. ¿Listo? Y acá en 0.5, en 0 lo tomamos como abierto, porque acá las curvas no la van a cortar. Acá en 0.5 negativo sí la podemos tocar, entonces acá 0.5 sí va como intervalo cerrado.